Muchas gracias, Alma. Voy a compartir la presentación de la línea 2 para que todos sigamos la misma estructura. En cuanto a la línea 2, será gestionada por la Dirección General de Promoción Económica y compartirá aspectos básicos que ya ha comentado mi compañero Emiliano. Me reiteraré en varios extremos, pero son comunes para las dos líneas. A través de esta presentación, la he estructurado en 3 preguntas básicas: ¿quién puede ser beneficiario?, ¿cuáles son los costes subvencionables? Y ¿cuál es la cuantía máxima que puede percibir el solicitante? Además, le hablaré de la solicitud y de la justificación que se tendrá que presentar de forma posterior. En cuanto a quién puede ser beneficiario, para la línea 2 se podrán presentar los empresarios o profesionales siempre y cuando no tributen por estimación objetiva. En este punto me gustaría hacer un inciso, ya que el Real Decreto Ley 5/2021 establece que en caso de haber tributado por estimación objetiva en 2019 o en 2020, tendrían que ir por la línea 1, incluso en el caso en el que para 2021 se haya renunciado a esta forma de tributación. Lo digo para evitar posibles requerimientos e ir por la vía correcta desde el principio. Además, en la línea 2 también estarán incluidas las empresas, sea cual sea su tamaño. Al no ser fondos de la Unión Europea y fondos FEDER, no estamos encorsetados en el concepto de pyme, y en estas se incluirán también las grandes empresas, además de los grupos empresariales. Los requisitos indispensables y obligatorios para poder ser considerado beneficiario, aparte de aquellos que son comunes para todas las subvenciones o líneas de ayuda, en el artículo 3 se recogen unos específicos y serán los que les explicaré a continuación para esta subvención en concreto. El primero de todos es haber tenido una caída del volumen de operación superior al 30% en 2020 respecto al 2019. Esto quiere decir que si comparando ambos ejercicios la pérdida es del 29,9%, no se podría tener la condición de beneficiario, tiene que ser superior al 30%. Además, deberán de tener un establecimiento permanente, un domicilio fiscal en Canarias, o si se trata de no residentes, actuar a través de un establecimiento permanente situado en Canarias. Además, también deberán de haber desarrollado una actividad subvencionable que, como ya dijo Emiliano, serán todas a excepción de las actividades financieras, las de seguro y aquellas relativas a las actividades del hogar, durante el año 2019, 2020 y 2021. Este requisito general es desarrollar de forma continuada estas actividades durante estos 3 ejercicios, pero el Decreto Ley 6/2021 recoge una serie de excepciones. También podrán ser considerados los beneficiarios que se hayan dado de alta durante el año 2019, en los que para llevar a cabo la comparativa de ejercicios se elevará al año para poder comparar los años completos, los que se hayan dado de alta durante el año 2020, siempre y cuando hayan tenido resultados negativos, los que hayan estado dados de alta de forma interrumpida y por tanto no durante todo el año fiscal, en los que se deberá de elevar también al año para poder comparar ambos ejercicios, y también se tendrán en cuenta las modificaciones estructurales que se hayan podido dar durante estos tres años, para las cuales deberán de presentar toda la documentación acreditativa para tener en cuenta las empresas que se han visto afectadas. Otro requisito es el no haber tenido pérdidas en 2019, y el Decreto Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias recoge una serie de excepciones. Se podrá tener pérdidas en 2019 siempre y cuando se acredite que en 2018 se tuvo beneficios o no tuvo pérdidas y por tanto se demuestre que no se trata de una crisis continuada de la empresa. Además, estas pérdidas de 2019 deben de obedecer a causas excepcionales, tales como, por ejemplo, para el sector agrícolas las plagas, para el sector ganadero las pérdidas del ganado o para el sector turístico la quiebra de algún teleoperador. En este caso deberán de presentar la tributación de 2018 para acreditar el beneficio o resultado positivo en este año y una declaración responsable en la que deberán de dejar constancia de las circunstancias excepcionales que provocaron esta pérdida en 2019. Además, otra obligación es estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. En cuanto a qué costes son subvencionables, serán la suma de 3 cuantías, que no quiere decir que la empresa deba de tener estos 3 costes para poder ser beneficiario. Puede tener 1, 2 o los 3. En el caso de los proveedores, me gustaría hacer un matiz, ya que no deben de incluir en este concepto el IGIC que sea deducible para el solicitante, ya que la Ley General Tributaria establece que los impuestos indirectos que sean recuperables no son subvencionables.
las deudas, ya sean financieras o no financieras, en las que se podrán incluir también la aportación que hayan hecho los socios para cubrir pérdidas a lo largo de la crisis COVID, siempre y cuando estén acreditadas y puedan demostrarlas, y los costes fijos no cubiertos, que el Marco Nacional Temporal los equipara a las pérdidas del periodo subvencional, que en este caso será el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021, que no debe de confundirse con los costes fijos que tiene la empresa. Lo entendemos como las pérdidas contables de pérdidas y ganancias de este periodo. En cuanto a los proveedores y las deudas, además deben de cumplir 3 requisitos. Uno es que estén contraídos y por tanto firmados antes del 13 de marzo de 2021, porque fue cuando se publicó Real Decreto 5/2021. Deben de haberse devengado entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de mayo de 2021 y estar pendiente de pagos a la fecha de la solicitud. La suma de estas 3 cantidades, tengan las que tengan, será el coste subvencional. En cuanto a qué cantidad máxima voy a percibir, la subvención tiene un juego de 3 máximos. Uno te lo va a determinar el número de trabajadores y por tanto la línea en la que te posiciones dentro de la línea 2. Con menos de 10 trabajadores estarán en la línea 2.1 y su máximo serán 500.000 euros. En la línea 2.2 serán de más de 10 y menos de 50 trabajadores con un máximo de 1.800.000 y más de 50 trabajadores será un máximo de, será la línea 2.3 y será un máximo de 5 millones. Además, estas líneas, como ya comentó Ernesto al principio, tienen un máximo de porcentaje de cobertura, que para la línea 2.1 será del 100%, para la línea 2.2 del 90% y para la línea 2.3 del 80%. Además, tenemos que tener en cuenta la cuantía resultante de sumar los costes subvencionables que les expliqué en la diapositiva anterior. La mínima de estas 3 cantidades será la cantidad que va a percibir el solicitante, siempre con un mínimo de 4.000 euros. Es decir, si como coste subvencionable solo puedo acreditar 2.000 euros, teniendo en cuenta mis pérdidas y la cuantía máxima por línea, seguiría recibiendo 4.000 euros. En cuanto a la solicitud, el plazo se abrirá el día 15 de junio y finalizará el 28 de julio, ambos inclusive. Se realizará exclusivamente por la sede electrónica. Aquí cabe destacar que la línea 1 tendrá un procedimiento aparte en la sede del Servicio Canario de Empleo y la línea 2 irá por la sede del Gobierno de Canarias. En caso de que encuentren algún tipo de incidencia en la sede electrónica, deberán de poner la correspondiente incidencia para que los compañeros de soporte puedan darle una solución, ya que las solicitudes que se presenten por registro electrónico no serán tenidas en cuenta. En cuanto a qué documentación tengo que presentar, salvo aquellos casos excepcionales que ya he ido comentando, no será necesario aportar nada si no se opone a la intermediación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que nos dará todos los datos referentes al volumen de operaciones, números de trabajadores y todos aquellos datos que necesitamos para el cálculo de la subvención. En cuanto a la justificación, entre enero y febrero de 2022 se deberá de presentar la justificación de las cantidades percibidas por el solicitante. La forma de hacerlo dependerá de la cuantía que haya recibido. Los que hayan recibido un mínimo de 4.000 euros estarán exentos de justificar. Los que hayan recibido entre 4.000 y 100.000 euros presentarán simplemente una cuenta justificativa simplificativa, cuyo modelo publicaremos en la sede electrónica, y la vía para presentarla es la misma vía para presentar las solicitudes y se les avisará. Esta será simplemente una tabla en la que nos tendrán que poner información básica de los gastos, como pueden ser en qué fecha han sido contraídos los contratos, la fecha de devengo de dichos gastos, en qué momento han sido pagados a los proveedores, etc. En el caso de que haya percibido una cuantía superior a los 100.000 euros, además de una cuenta justificativa, se deberá de presentar un informe de auditor, que para el caso de aquellas empresas que ya tengan un auditor por tener obligatoriedad de presentar cuentas auditadas, podrá ser el mismo auditor el que presente este informe de la subvención. Además, hay un segundo momento en la justificación, ya que en diciembre de 2022 deberán de haber acreditado el mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022, ya que es una obligación a la hora de recibir esta subvención. En el caso de no haberse opuesto a la intermediación de la agencia estatal, será esta la que nos dé este dato, si no, deberán de presentar una situación censal. Además, también tendrán que acreditar durante el primer trimestre de 2023 que no se ha producido reparto de dividendos
entre 2021 y 2022. Esta es una información que en el caso de no oponerse también nos la dará la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si no tendrán que presentar los modelos 123. Y también tendrán que justificar el no incremento de retribuciones de los directivos. Esto se hará, esta obligación será durante los 2 años siguientes a recibir la subvención y la justificación se deberá de presentar en el mes siguiente a que se cumpla ese plazo de 2 años mediante certificado. Ahora, si les parece, voy a compartir con ustedes el formulario de solicitud, que si bien no es el definitivo y no es el formato en el que se van a encontrar, porque se los voy a enseñar en un formato Word, se pueden ir haciendo una idea de aquellas casillas o aquella información que necesitan tener lista para cuando se abra el plazo de solicitud. Aparte de todos aquellos datos identificativos de la empresa, como es su CIF, su nombre, su razón social, si actúan por representante o no, el representante, el domicilio fiscal y todos aquellos datos identificativos de la empresa, la peculiaridad de esta subvención viene en los datos generales para empezar. La empresa o el grupo de empresas deberá de dejar constancia del epígrafe de IAE de su actividad principal, así como de sus actividades secundarias. Deberán de automarcarse dentro de una de las sublíneas de la línea 2, teniendo en cuenta la plantilla media en el año 2022 de dicha empresa. Esto lo hemos hecho lo hemos dejado en el formulario porque a efectos de intermediación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria lo que nos va a devolver es una media de los modelos 111. Que no tiene en cuenta los trabajadores inertes y para algunas empresas esto puede suponer posicionarla en un tramo inferior y que por tanto su máximo sea inferior y no pueda obtener la cuantía total que le correspondería. A la hora de ustedes automarcarse en un tramo de esta subvención, nosotros tenemos información de que esos datos que nos devuelve la EAT son rebatidos y por tanto ustedes podrán presentar el informe de plantilla media de la Seguridad Social, que sí que tiene en cuenta los trabajadores inertes e incluso la parcialidad de los trabajadores. En cuanto a los costes subvencionables, tendrán las 3 casillas que les expliqué anteriormente, en la que podrán introducir los proveedores o acreedores pendientes de pago, las deudas y los costes fijos no cubiertos que se equiparan a las pérdidas del periodo. Como podrán ver aquí los iconos de interrogación, en la solicitud hemos preparado una definición y una serie de ejemplos para que ustedes a la hora de rellenarlo tengan una visión general de qué incorporar en cada una de las casillas. Deberán de introducir el dato de la cuenta bancaria, que debe de ser la misma que nos consta a nosotros en el alta de la base de datos de Ciflogic. Además, también en la solicitud vendrá recogida la declaración responsable que han visto en el decreto ley 6/2021 y en el que tendrán que contestar sí o no a una serie de preguntas, como es si ha realizado exclusivamente operaciones no sujetas o exentas de IJIC o IVA y que por tanto no tienen la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas, si han formado parte de un grupo consolidado y nos tendrán que decir la composición del mismo, si tienen la intención de solicitar las subvenciones en otras comunidades autónomas, si desarrolla su actividad en haciendas forales o en el País Vasco, ya que en el acuerdo o en el convenio que hay firmado con la agencia estatal y para determinar el volumen total de operaciones, se atenderá al volumen total de la empresa en todo el territorio nacional, no solo en Canarias. Además, deberán de dejar constancia de todas aquellas solicitudes que hayan recibido al amparo del marco nacional temporal, ya sea el español o el europeo, y en la que deberán de rellenar los diferentes casos. Además, tendrán que autorizar u oponerse, según consideren, a una serie de datos que consultaremos desde la Administración Pública. En este caso, deberán de oponerse, si así lo consideran, a que consultemos el estar al corriente con la Seguridad Social o la cuenta bancaria. Deberán de oponerse, si así lo consideran, a que intermediemos estos datos que les estoy comentando con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el cálculo de la subvención. En caso de pinchar en esta pestaña de aquí, tendrán que presentar toda la documentación recogida en el artículo 12 del decreto ley. Además, también podrán autorizar
a que nosotros comprobemos si están al corriente o no en las deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Administración Tributaria Canaria. En los apartados de documentación a aportar hemos intentado ser lo más claro posible para que el solicitante sepa, si está en uno de los casos excepcionales que expliqué al principio de la exposición, sepa qué documentación tiene que presentar, y lo hemos separado por esos casos en concreto. Con carácter general encontrarán estas dos pestañas, en las que si se actúa a través de representantes deberán de aportar el apoderamiento, no vale con un informe de autorización o con un escrito de autorización, y si no se han dado de alta de forma previa en la base nacional de CEPLOIC, deberán de hacerlo y aportarnos el documento de haber solicitado dicho alta. Además, como ya les digo, hemos separado los casos y las especialidades de cada uno de los solicitantes, en las que en el caso de haber tenido pérdidas en 2019 tendrán que aportar la documentación de 2018 y la declaración responsable que acredite esas causas excepcionales. En el caso de personas que hayan tributado por estimación objetiva, le hemos habilitado una casilla como doble filtro para saber que están en la línea incorrecta y por tanto deberán de ir al Servicio Canario de Empleo. En el caso de los solicitantes que realicen de forma exclusiva arrendamiento de inmuebles, deberán de presentar el IRPF de 2019 y de 2020. Y en el caso de habernos opuesto a la intermediación de datos tributarios, deberán de presentar toda la documentación establecida en el artículo 12, que hemos puesto aquí de manera individual, por aquí. Además, se ha habilitado una casilla de otros documentos a aportar para que el solicitante aporte todos aquellos documentos que considere oportunos para acreditar el volumen de facturación y que cumple con los requisitos de estar al corriente de ser considerado beneficiario de dicha ayuda. Y hasta aquí mi exposición de la línea 2.